Muy buenos días, bienvenidos a Café Política. Hoy tenemos un programa un poco distinto al que hemos tenido en esta serie de programas matutinos de Café Política. Hoy tenemos 3 invitados, pero usted solo puede ver a 2. Me acompaña Fernando Orozco, director de Industria Cognitiva. Buenos días. Placer, Luis. Y Felipe Alpizar, director del CIEP de la UCR. Buenos días, Luis. Una institución, Felipe, con la que nos agrada siempre colaborar y trabajar de la mano en los procesos electorales y en general con los análisis que ustedes hacen. Muchas gracias, Luis. Nosotros estamos al servicio de la ciudadanía. Bueno, y tenemos un tercer invitado. Es un invitado que no podemos ver acá. Es inteligencia artificial y se llama Watson, pero como es correcto, debemos saludarlo. Así que vamos a proceder a saludar a Watson de inmediato. Hola, Watson. Buen día, es un gusto para mí estar con usted el día de hoy. Bueno, ya aquí tenemos a nuestro tercer invitado, pero lo primero que queremos mostrarle, que queremos explicar es qué es Watson, cómo funciona Watson, pero antes quiero mostrarles algo de lo que hace Watson. Precisamente le vamos a hacer la primera pregunta sobre datos electorales a Watson después de hacerle un entrenamiento de varias semanas, de varios meses, y vamos a hacerle su primera pregunta. Por ejemplo, Watson, ¿cuántos electores ha tenido el padrón electoral en elecciones recientes? Esta es la cantidad de electores que ha tenido el padrón electoral en elecciones recientes. Bueno, precisamente ahí tenemos la respuesta de Watson en millones de electores. Por ejemplo, en el año 1994, el padrón electoral era compuesto por casi 1.900.000 electores. En el año 98 es cuando se supera la barra de los 2 millones de electores y llega a 2.280.000 en el año 2002. En el año 2006, en la elección del 2006, llega a poco más de 2,5 millones de electores y a 2.800.000 en el 2010. En el 2014 superamos en la elección anterior los 3 millones de electores empadronados en nuestras elecciones y para este año, para esta elección presidencial del próximo 4 de febrero, tendremos 3.322.000 votantes. Pero de inmediato, antes de empezar con este análisis, vamos a ver una nota que hizo nuestra compañera Angélica Barrante sobre qué es Watson y cómo funciona. Watson es la plataforma tecnológica que a partir de la inteligencia artificial le responderá a las preguntas que tenga sobre los candidatos y sus partidos en estas elecciones 2018. Pero, ¿quién es Watson? Por una parte, toma toda esa data y la pone disponible para que nosotros los seres humanos podamos interactuar con Watson y encontrar respuestas a preguntas que nosotros tengamos. Y la forma como interactuamos con Watson es como si fuera una persona. Le hablamos y Watson nos responde. Le escribimos y Watson nos responde de forma escrita. La diferencia es que es una persona muy informada porque tiene toda la información que ha recolectado y puede venir a darnos tal información de forma resumida y de forma entendible. ¿Con qué fin nació Watson? Yo participé en una entrevista con Armando González e Ignacio Santos en Malas Compañías y la verdad es que pasamos un muy buen rato conversando de inteligencia artificial y de Watson y eso dio pie para entender que podríamos innovar muchísimo en la forma como nosotros analizamos los resultados de las elecciones y ayudar también en mucho a que el televidente y los costarricenses podamos entender mejor todo ese resultado de las elecciones para el día de las elecciones y anticipadamente cómo poder informarse para que su voto sea un voto razonado, consciente. ¿Cuál es el propósito de Watson? Se crea con el propósito de tomar la tecnología cognitiva para ayudar a las sociedades a tomar mejor sus decisiones. ¿Cuál será la función de Watson en la página de teletica.com? La misión de Cognitiva se aplica perfectamente a lo que estamos haciendo Teletica y nosotros. Estamos aportando a partir de los medios tecnológicos tanto material y tanta información que le permite a los costarricenses tomar la decisión más importante que van a tomar durante los siguientes 4 años, que es elegir su presidente. ¿Cómo le ayudará Watson en estas elecciones presidenciales? Lo que queremos es dar el material y el contenido que Watson puede recoger para que la persona pueda razonar correctamente su voto. Para hacer uso de esta aplicación, usted nada más debe ingresar a teletica.com, voto 2018 y realizarle sus preguntas a Watson.
Bueno, veamos claramente cómo Watson le ayudará a usted directamente a través de teletica.com a ayudar a decidir, a elegir su preferencia de voto para este 4 de febrero. Pero, ¿cómo nace Watson? ¿Qué es Watson y cómo funciona? Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Y es cierto que es tan amenazante como dicen algunos? Bien, Luis, yo quisiera enmarcar la inteligencia artificial como una capacidad que podemos aprovechar los humanos. Es decir, es un conjunto de capacidades que nos pueden ayudar a entender el mundo con la visión de un experto. Y te lo pongo en este ejemplo. Sería difícil que nosotros pudiésemos tomar todas las páginas que tienen los planes de gobierno, aprendérnosla y después de eso tomar la decisión. Y por eso decidimos que tal vez sería mejor tener un experto que nos diera cuáles son las posiciones de los candidatos en cada una de las elecciones. Entonces, a la pregunta de si es tan amenazante, te digo, más bien es una herramienta y de nosotros depende cómo la vayamos a utilizar. Precisamente, no solo vamos a poder utilizar Watson todos los electores a través de teletica.com, sino que también en las transmisiones de elecciones vamos a tener el apoyo de Watson con datos estadísticos. Exactamente, porque la cantidad de datos que nosotros podemos manejar depende también de qué tipo de datos tenemos. Tenemos los datos que son los datos estadísticos o tabulados, que son los que usualmente hemos trabajado en un programa computacional, pero también tenemos otro tipo de datos que son los que llamamos datos no estructurados. Estos datos que son imágenes, que son videos, que son audios y que vamos a poder sacarle provecho justamente en esta elección para tomar una decisión más informada. Bueno, precisamente lo que hizo los equipos de Cognitiva y GBM junto con el equipo de tecnologías de información de Teletica fue alimentar a Watson, darle una base de datos y darle la información necesaria para poder hacer estos análisis. Y precisamente para comenzar ese análisis con Felipe Alpizar del CIEP, vamos a hacerle otra pregunta a Watson. Watson, ¿cuánto ha aumentado el padrón electoral? Este es el resultado de crecimiento del padrón electoral. Bueno, vamos a dejar la imagen ahí, este gráfico, Felipe, porque vemos que hemos tenido un proceso de descenso en el aumento del padrón electoral. Estamos en 3.300.000 electores para este 2018, pero cada vez crece menos. Sí, lo que el gráfico nos muestra es que el padrón continúa creciendo, pero que su salto más grande, más importante fue en los años de 2002 y 2006. De todas maneras, para 2018 tenemos el padrón más grande de la historia del país y este gráfico efectivamente lo que muestra es cómo se va moviendo cada 4 años ese padrón. Esto también nos indica que un crecimiento más reducido es que tenemos electores cada vez de mayor edad. O sea, el elector joven se va uniendo menos al padrón. Sí, pues la población continúa creciendo, por supuesto, pero a un ritmo más lento. Esto provoca que no solo sean, por ejemplo, el grupo de 18 a 25, el grupo más importante, sino que el grupo de personas que está entre los 30 y los 45 años, que también tiene un peso relevante, viendo el pico de crecimiento de 2002 y 2006, que fue cuando el padrón más creció. Esas personas que se incorporaron al padrón electoral en 2002, digamos, cumpliendo 18 años, hoy tienen 35, andan, digamos, más o menos en ese rango de entre 32 y 40 años. Eso quiere decir que también es un grupo muy importante para esta elección, porque ya tienen una experiencia de haber votado por lo menos en 3 o 4 elecciones, tienen un entorno de vida distinto y probablemente patrones de voto también distintos a los que se incorporan ahora en este año electoral. Viendo muchas posiciones conservadoras en los candidatos a la presidencia, ¿esa es el elector el que vos decís que entre el 2000 y 2006 se incorporó al padrón al que están dirigiéndose los candidatos? Bueno, en realidad los candidatos se dirigen a grupos distintos, pero también cada partido tiene como su base electoral. Eso lo vimos en los perfiles que realizamos para la encuesta que publicamos esta semana, donde, por ejemplo, las posiciones conservadoras son mucho más fuertes en las personas mayores de 55 años y menos, digamos, las personas menores de 35 años son mucho más liberales en términos políticos.
Esto de alguna manera es natural porque la gente joven tiende a ser más liberal. Esto no quiere decir que sea como una regla que necesariamente la sociedad va a ser más liberal, porque estas personas que hoy a los 25 años tienen una posición ideológica podrían cambiarla cuando tengan 45 años. Y tenemos claro que hay una sociedad netamente polarizada hoy en día, ¿verdad? Con posiciones bastante distintas sobre diversos temas. Una de las cosas, de los elementos a los que más atención le debemos poner a esta elección es la composición de la Asamblea Legislativa y la necesidad de que una asamblea fraccionada nos permita llegar a acuerdos para lograr cosas, para lograr objetivos en el próximo gobierno. Pero quisiéramos preguntarle a Watson, ¿cuál es la composición de la Asamblea Legislativa? Se lo vamos a preguntar. Watson, ¿cuál es la composición actual de la Asamblea Legislativa? La composición histórica de la Asamblea Legislativa fue de esta manera. Bueno, aquí vemos cómo quedó compuesta la Asamblea Legislativa el 1 de mayo del 2014. Evidentemente ya se ha fraccionado muchísimo más, pero el PLN eligió 18 diputados, el PAC 13, el Frente Amplio 9, la Unidad Social Cristiana 8, el Movimiento Libertario eligió 4 diputados, Renovación Costarricense 2, el PACE 1, Restauración Nacional 1 y Alianza Demócrata Cristiana 1. Felipe, esto nos muestra un fraccionamiento y una situación muy particular en nuestra Asamblea Legislativa que no se daba hace 20 años. Sí, la gran cantidad de fracciones nos habla de un sistema que ya no es bipartidista, sino que hablamos de un multipartidismo y un multipartidismo fragmentado. Además hay que considerar que efectivamente cada partido es un submundo y a lo largo de estos casi 4 años han existido por diversas razones también roces a lo interno de esos partidos y por lo tanto en este momento hay más de 9 fracciones, incluso en las fracciones que todavía se mantienen formalmente juntas, también hay disputas muy serias a lo interno de algunos partidos y esto provoca obviamente que llegar a acuerdos sea mucho más difícil. El tiempo de las mayorías, del oficialismo teniendo mayoría, pues no sé si pasó definitivamente, pero por lo menos en las últimas elecciones no lo vemos. Y con el panorama electoral actual es posible que esa fragmentación se mantenga, no sabemos la cantidad de partidos que llegarán a la Asamblea, pero esa fragmentación efectivamente es previsible. Precisamente eso que decías, quizá nosotros no lo sabemos, pero apuesto a que Watson sí. ¿Qué tal si le preguntamos sobre temas de mayoría? Watson, ¿cuándo el partido ganador tuvo mayoría en la Asamblea Legislativa? Vamos a preguntarle otra vez. De acuerdo a mi información, estos partidos que han ganado tanto gobierno como asamblea. Ahí tenemos el dato, precisamente. No hay una mayoría absoluta de un partido de gobierno en la Asamblea Legislativa desde el año 1990. Esa fue la última vez cuando la Unidad Social Cristiana logró 29 legisladores. La última vez que el partido de gobierno tuvo mayoría, vemos el dato del año 1953, cuando Liberación Nacional tuvo 30, en el año 53, 30, en el año 62, 29, en el año 70, 32. La vez que un partido político ha obtenido más diputados en la Asamblea Legislativa es el año 82, cuando Liberación Nacional obtiene 33 legisladores. En el año 86 tiene 29, mayoría absoluta, y la Unidad Social Cristiana en 1990 obtiene 29. Esta era otra Costa Rica, Felipe. Sí, esta era otra Costa Rica. Imagínense un gobierno de cualquiera de estos dos partidos en los que con esa mayoría podía aprobar una serie de leyes de una manera mucho más sencilla. También hay que recordar que existían algunos partidos más pequeños que les podían ayudar a hacer como una especie de aumentar esa mayoría en negociaciones particulares. Esa época ha pasado, no digo que no puede volver en un futuro, pero por ahora ha pasado y vemos que además para un partido y para un presidente electo es mucho más fácil llevar adelante su programa político con una mayoría conformada de esta manera. Por eso es que también hay tantos problemas en lo que mucha gente ha hablado de gobernabilidad, pero en realidad son problemas de no conformación de mayoría, ya sea por la elección directa o por las negociaciones para establecer algún tipo de consenso. Por eso también muchas de las promesas que se hacen desde
digamos, de los últimos 30 años, se sienten que no tienen asidero en la realidad porque no existe una asamblea legislativa que le trabaje al presidente de manera tan automática como probablemente así pasaba en estas épocas. Fernando, yo tengo una duda. ¿Cómo logramos que Watson nos responda tan rápido datos en tiempo real y que además logre graficarlo? Bien, Luis, tenemos que entender que la inteligencia artificial es una capacidad computacional que se entrena. Y veámoslo como si fuera un pequeño niño genio. A este niño vamos a tener que enseñarle cierto tipo de información y qué hacer con ella, cuáles son las tareas que él tiene que realizar basadas en las capacidades que ella tiene porque justamente es un genio. Entonces este genio es Watson y el trabajo que hemos hecho con Teletica y con los equipos de Cognitiva lo que nos ayuda es a resolver esos problemas importantes de negocio. ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver aquí? Y es justamente un tema de llegar a acuerdos. ¿Cómo nosotros ponemos de frente a los electores las propuestas de cada uno de los candidatos? Entonces, así es que nosotros, a través de entrenamiento, estamos resolviendo el problema de un ciudadano más informado que exija esa conformación de mayorías. Bueno, a raíz de lo que decía, ¿podría Watson ayudar